Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Básicamente lo que tenemos en pantalla es una máquina para coser, una mini máquina para hacer costuras, una mini máquina para coser, para remendar ropa y para hacer costuras. Vamos a abrir la caja para mostrarte qué es lo que viene en su interior, ya que vienen bastante cosas importantes y que a lo mejor si no tienes mucha experiencia con esto no vas a saber cómo funcionan o cuál es su propósito, como yo al inicio de todo esto, ¿no? Sacando todo de su caja encontramos lo que es el instructivo, además de la máquina de coser que viene pues envuelta con este tipo de hule espuma. De un lado pues no encontramos nada, pero del otro es algo muy importante, que es esto. Lo que tenemos aquí es un pedal. El pedal, pues como lo ven, al momento de presionarlo, hacer presión pues va a activar lo que es la máquina. Aparte de todo esto pues encontramos lo que es el cargador. El cargador pues es estilo americano, tiene sus dos puntas americanas y la punta para conectar a la máquina. Aquí encontramos unos cuantos hilos de unos carretes, uno con hilo, además de alguna aguja para coser y un enhebrador para la aguja, para enhebrar el hilo. Aquí encontramos lo que es la máquina de coser. Tenemos bastantes funcionalidades, por ejemplo que esto parece una antena, pero no, es para poner los canuteros de hilo. En la parte trasera encontramos esto que es para subir o bajar la aguja, por si en algún momento se nos llega a atorar, etcétera, pues ahí lo tenemos. Este botón lo que nos hace es subir la velocidad, además del botón de la derecha que es para activarla. En la parte trasera encontramos el puerto para conectar lo que es el cargador, así como para el pedal. Aunque cabe mencionar que esto no solo funciona con electricidad, sino que también podemos hacer uso de directo 4 baterías. Las 4 baterías las ponemos aquí abajo. Pero algo muy importante es de que no conectes a la electricidad esto si tienes las baterías. De otro lado encontramos esta manecilla que es para subir o bajar la base para prensar la ropa. Y pues a cortas o gran distancia esto es casi todo lo que viene dentro de pues la máquina para coser, ¿no? Haciendo las conexiones respectivas. En la parte de abajo ponemos lo que es el cargador y en la parte de arriba encontramos el puerto para lo que es el pedal. El pedal pues lo puedes poner o no, puedes utilizar el botón de la máquina. Los dos van a servir absolutamente para lo mismo, para activar lo que es la máquina para coser, ¿no? En el instructivo vienen lo que son las partes de la máquina para coser, y donde viene lo que es el carnotero, todas las instrucciones, todo lo que trae el paquete que te digo que son pues los 4 carretes, además de 2 adicionales que vienen en la máquina para coser. Cómo hacer tus primeras costuras, los primeros pasos, etcétera. Todo esto viene en el instructivo. Y pues bueno, pasando a otro plano, pues aquí tenemos ya lo que es la máquina de coser. La vamos a conectar y les voy a mostrar un poquito cómo funciona todo esto, ¿no? Esto nada más son como primeras impresiones. Aquí tengo conectado lo que es el pedal que viene en esta parte de aquí. Y si yo lo presiono, pues la máquina debería comenzar a funcionar, ¿no? Vemos que lo apretamos y comienza a hacer costuras. En otro video te voy a mostrar cómo hacer, pues poner las piezas, para qué sirve, etcétera, ¿no? Pero en este ejemplo pues nada más te voy a mostrar las primeras impresiones. Vemos que aquí tenemos una lamparita y te voy a mostrar cómo es que cose esta máquina de coser. Yo aquí en este momento tengo lo que es una franela de color rojo, para que esto sea un poquito mejor visible, ¿no? Simplemente levantamos el prensatelas, lo bajamos un poquito y empezamos a coser. Podemos empezar a coser con el botón directamente o con el pedal. Yo me acomodo directamente a trabajar con el botón, así que lo ponemos aquí y solito va a empezar a jalar la tela, al igual que va a empezar a coser. Ahí está, mira, ya empezó a coser. La voy a sacar de aquí, simplemente levanto el prensatelas. Recorremos lo que es un poco el hilo o terminamos de hacer, levantamos la aguja, hacemos un jalón de hilo y con el restante del hilo vamos a empezar a sacar la tela. Con el restante de hilo simplemente procedemos a cortarlo en la parte de arriba. Ahí está. Y vemos que mi franela ya tiene la costura. Como ven, aquí está hecha la costura, se ve así de un lado y del otro lado pues aquí pues así se hizo, ¿no? Pero vemos que continuó bastante bien, así como está. Listo, la costura así se queda. Y bueno, pues estas serían las primeras impresiones y lo que fue el unboxing de lo que es esta máquina para coser, ¿no? Espero que el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.